Muchas de las preguntas que nos hacemos con respecto al purgatorio es: ¿dónde está? ¿Cuántos niveles hay? ¿Habrá subniveles también? ¿Qué tormentos se sufren los que están en el purgatorio? Y muchas otras preguntas, pero entre ellas también nos podemos hacer una: ¿hay sacerdotes en el purgatorio, religiosas, obispos o hasta el Papa? ¿Y qué pecados cometen los sacerdotes para pasar por el purgatorio? Esta misma pregunta le hizo Nikki Hels a María Sima cuando la entrevistó. Y la respuesta de María Sima fue: los sacerdotes que están en el purgatorio son muchos. Naturalmente no les sé decir el porcentaje exacto o el orden de frecuencia de determinados pecados, pero los primeros que me vienen a la mente son la desobediencia al Santo Padre, el poco amor por la Santa Misa, por la oración y por el ayuno, y una vez más la distribución de la comunión en la mano. Seguramente sabrá mejor que yo lo controvertido que es el problema de la comunión en la mano. ¿Por qué?, pregunta Nikki. Contesta María Sima: nunca se le dio a la gente un cuadro completo del problema. Sería bueno que lo pidiera. La ley de la Iglesia afirma que los balaustres alrededor del altar se tienen que dejar por lo menos en parte para los que quieran recibir la comunión en la boca y de rodillas. Esas fueron las palabras de Pablo VI. Entonces todas las iglesias que no tienen los balaustres están fuera de la ley. Las ánimas santas me han dicho que ni siquiera un solo papa hasta hoy ha querido eso. Que un grupo de cardenales y obispos permitió que se aceptara en aquel entonces por razones políticas la comunión en la mano. Los sacerdotes y obispos más grandes de edad saben de esto, pero la gran mayoría de ellos no ha querido informar a sus feligreses. Estos son, por tanto, los más responsables. A su vez, todos los papas sabían perfectamente que la práctica de la comunión en la mano era perjudicial para el temor reverente hacia el Santísimo. Nuestro Papa actual distribuye la comunión solo en la boca. Bajo estas circunstancias, obviamente no es pecado recibir la comunión en la mano. Sin embargo, les suplico a todos que escuchen a nuestros papas. Esta práctica además ha vuelto más fácil el sacrilegio. No hay que olvidar que los que organizan ritos satánicos están dispuestos a pagar grandes cantidades para atacar a Jesús directamente en las hostias consagradas, robadas en las iglesias. Ya no hay que permitir tan fácilmente el acceso al Santísimo. Si todos los sacerdotes oraran más al Espíritu Santo y rezaran más el rosario, ninguno de ellos se perdería en estos problemas, como desgraciadamente pasa tan fácil y frecuentemente hoy en día. Si los obispos y los sacerdotes más ancianos preguntaran a todos sus feligreses de más de 40 años si quieren recibir la comunión en la boca y de rodillas, estos probablemente aceptarían, demostrando así que la mayoría de los fieles prefiere esta forma. Nadie puede afirmar que hace 2 generaciones se oraba menos que hoy en día, ya que es exactamente lo contrario. Si regresaran a una mayor humildad y a más oración, los jóvenes pronto aprenderían el valor de la posición humilde y penitente frente al Santísimo. Hasta he visto a personas que brincaban a los que estaban de rodillas. Vi también a niños obligados a recibir la primera comunión de pie, con gran pena de los padres y abuelos. Todo esto es obra de Satanás y me causa un gran dolor. Y cuando se me pide que lo haga por amor de los hermanos, para no ir contra corriente, digo que no. Ya que si el amor fraternal es contrario a nuestro humilde temor reverente hacia el Santísimo y el divino amor de Dios, entonces esta permisividad es solamente índice de debilidad y no es de Dios. Habla también, o le pregunta más bien Nikki Hels también, acerca de cuando se le presentan sacerdotes que están en el purgatorio, ¿quién se encarga de rezar por ellos y de hacer lo necesario para que puedan ser liberados? Contesta María: son los mismos sacerdotes los que deben encargarse de rezar por sus hermanos difuntos, pero si es necesario, yo me ofrezco. ¿Podemos pensar que también hay religiosas en el purgatorio? Contesta María Sima: sí. Y para la mayor parte de ellas su pecado fue la falta de humildad, de modestia y la desobediencia. ¿Alguna vez ha venido con usted parientes o amigos de sacerdotes preocupados por saber si se salvaron o no a causa del modo no muy irreprensible en el que vivieron?
o por lo menos no muy adecuado a su ministerio? Sí, sucedió hace algunos años, contesta María Sima. Vino a verme una pareja proveniente de la Alsacia francesa para hablarme de un sacerdote conocido suyo. Desde hacía tiempo, el pobre hombre estaba perturbado y un día, en un lapsus, aventó fuera de la iglesia una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, haciéndola añicos. Poco tiempo después, se suicidó. Comprensiblemente preocupados, querían saber a dónde había ido a parar. Supe que se había salvado, después de todo, pero que se encontraba en el purgatorio profundo, aún por ser liberado. Continuando con esto, podemos agregar también, aparte de esta entrevista que le hace acerca de los sacerdotes, podemos agregar lo siguiente del libro El purgatorio sí existe. La Iglesia cristiana es un cuerpo moral cuya cabeza es Jesucristo, dividida en 3 particulares iglesias, como en otros tantos miembros que la componen. La Iglesia triunfante, que es la reina del cielo, la purgante que padece en el purgatorio y la militante que combate sobre la tierra. Hay entre estas iglesias una mutua comunicación de caridad que se llama Comunión de los Santos, en virtud de la cual se ayudan mutuamente y se socorren. Por consiguiente, si Dios, por la ley que se ha impuesto a sí mismo, no puede socorrer las almas del purgatorio, lo puede no obstante las otras 2 iglesias, y en esto es digna de admiración la economía de la divina providencia, la cual, mientras reserva para sí la parte de la rigurosa justicia, confiere a otros la de la piadosa misericordia en sufragio de las almas del purgatorio. Solo los mortales podemos liberar a aquellas almas benditas de sus atrocidades, de sus atrocísimas penas, con todo género de sufragios y buenas obras. Qué vasto campo se abre a nuestra caridad para que la despleguemos en alivio de aquellos infelices. Hay una práctica muy hermosa que podemos hacer en favor de las almas del purgatorio. Esta práctica devota se deriva de las promesas hechas por Jesús a Sor María Marta Chambón. Concederé todo lo que se me pida por la invocación de mis santas llagas. Cada vez que miréis al divino crucificado con corazón puro, obtendréis la libertad de 5 almas del purgatorio, una por cada llaga. Es decir, que si nosotros con toda devoción ante un crucifijo pedimos a Jesús, Señor, por tus 5 llagas, saca a las almas del purgatorio, 5 almas subirán al paraíso gracias a nuestra oración, recurriendo a los méritos infinitos de nuestro Señor en la cruz. Como conclusión, podemos decir que nadie se libra de las penas del purgatorio. Como sacerdotes, como religiosas, también tenemos una gran responsabilidad. Y si un laico comete pecados en contra de su esposa, de su esposo, de su familia, a un sacerdote también se le juzga con respecto a lo más sagrado que puede ser, que es la Eucaristía y los sacramentos. Por lo tanto, como dice María Sima, hay muchísimas almas de sacerdotes en el purgatorio y de religiosas. Nos corresponde a nosotros como sacerdotes orar por ellos, pero también a ustedes orar por todos, por los sacerdotes, por el sacerdote difunto de su parroquia, por el sacerdote que los bautizó, que los casó, que ya es difunto, por aquellos sacerdotes que han fallecido, pero que les dieron algún sacramento. Nos corresponde a nosotros estar pidiendo e intercediendo también por todas las ánimas del purgatorio. Los invito a que en este día ofrezcas en tu casa el hecho de estar contemplando el crucifijo y di esta misma frase: Señor, por tus 5 llagas, saca a las almas del purgatorio. Con eso que hagas el día de hoy, 5 almas saldrán del purgatorio y te lo agradecerán.